¿Por qué hago lo que hago? Porque YouTube me dio la oportunidad. O sea, antes de ese discurso en Zaragoza, que fue en el año 2014, yo llevaba 4 años de estar haciendo activismo libertario en Guatemala, en una radio pop y en varios movimientos. Fundé un movimiento de reforestación por el tema del medio ambiente y porque no creo que el gobierno es la solución. Creo que nosotros con nuestras manitas, si tanto nos importa el medio ambiente, podemos hacer algo. Constantemente entregaba políticas públicas, haciendo protestas en el Congreso de Guatemala de cosas que yo creo que hay que cambiar en mi país, y además de eso tenía un programa en una estación de radio que era pop, o sea, no era no era de noticias ni nada que ver, pero como la libertad de expresión es directamente proporcional al rating, en el momento en que se dieron cuenta que hablar de estas cosas daba rating, pues me dieron libertad para poder exponer mis ideas libertarias. Y entonces, por todo este trabajo me invitan a España, doy ese discurso, vuelvo a Guatemala. Yo no tenía idea que ese discurso lo habían filmado. De hecho, quien me busca en años anteriores puede encontrar discursos similares. O sea, para mí era como una vez más de hablar, ¿me entendés? No era como, este va a ser el momento. Y cuando lo subieron a YouTube, la vaina se volvió viral en cuestión de 3 días. La vaina, me encanta esa expresión, porque puede ser lo que sea. Sí, 1 millón de vistas, y entonces yo tenía 2 opciones. O me encerraba en mi casa y dejaba que la ola pasara, como pasan muchas olas, o era como, bueno, finalmente yo, que era vista como la loca libertaria de la radio en Guatemala, hablando ideas que son utópicas para este país, demasiado extremas para un país que no está preparado, y ahora era como que todo el continente decía, pues tal vez la loca tiene razón. Entonces, en Guatemala todo el mundo puso el grito en el cielo, ¿no? En plan de como, ¿cómo es posible que ahora hay más gente que escucha lo que ella está diciendo? Entonces, mis opciones eran 2. O me encerraba en mi casa, o aprovechaba el momento de decir, tal vez hay una sed por nuevas ideas. Ideas que no tienen nada que ver ni con el socialismo, pero tampoco con el conservadurismo. Y claro, como me volví famosa criticando al comunismo y al socialismo, que por lo demás lo considero una amenaza mayor que el conservadurismo de derechas o lo que tú quieras, pues obviamente me dediqué los primeros años a frenar ese monstruo, ¿no? Me fui a meter a Venezuela, me metí en problemas con Diosdado Cabello, me amenazaron de muerte, filmé un supermercado en escasez a escondidas, me llevaron gente, me persiguió el SEBIN, en Nicaragua me han metido en el cuartito, Rafael Correa me ha amenazado, o sea, me he metido en broncas heavy. Pero el socialismo también es tan sexy porque también el conservadurismo no ha hecho el trabajo de ponerse al día. Las derechas corruptas latinoamericanas han vendido libre mercado y al final solo tienen mercado para ellos y sus cuates. Entonces, por eso me viene la necesidad de sacar este tercer libro, cuya primera parte dice, no escribas ese libro. De la cantidad de gente que me dijo, no escribas ese libro, no seas tonta, tus aliados naturales son la derecha. Pero claro, en todos estos años la derecha siempre era, ay, qué bonito que criticas a Venezuela, ay, qué lindo que criticas el socialismo. Nomás no digas que eres atea. Nomás no digas que quieres legalizar las drogas. Uy, no, ¿qué es eso de que hablas de legalizar la prostitución y el aborto? No, eso está muy feo. Y es como, no, o sea, yo soy libertaria, una ideología que se conoce muy poco en Latinoamérica y que choca tanto con el conservadurismo de derecha, porque defiende la libertad individual, y con el socialismo de la izquierda, porque defiende la libertad económica. Entonces, me vi en la necesidad de decir, no me importa, me quedaré sin aliados, y hay varios pensadores que te dicen, preocúpate cuando estás del lado de la mayoría. Cuando estás del lado de la mayoría estás jodido. Entonces dije, pues no, yo la verdad es que por todo lo que he estudiado, por lo que he podido ver, creo que la única manera de que un gobierno funcione es limitándolo a 2 funciones, que son seguridad y justicia, y separándolo absolutamente de la educación como de la economía. Y me he dado cuenta que la derecha, a la hora de gobernar, tampoco acaba con ese colectivismo. Fuerzas públicas. Y también importante es que toda la cadena de justicia, desde que un delito se comete, un crimen, un asesinato, una violación sexual, un robo, que lo primero que esté bien financiado en el Estado sea que toda esa cadena de justicia, desde que el crimen se comete, llega la policía, vas al juzgado, se encuentra al culpable, o hay una estafa, alguien en un contrato no te cumplió, porque la gente dice, pero es que el mercado libre va a ser un desorden, y entonces
va a haber injusticia. No, para eso sí está el Estado, para cuando alguien te estafa, para cuando no hay un contrato que no se cumple, cuando hay un robo, o sea, que esa cadena esté muy bien financiada para que tus policías no se sobornen fácil, para que tus jueces no se corrompan o no se intimiden de darle justicia. Y eso me lleva a la siguiente pregunta para contestarte lo que decías de las personas. Te decía, ¿qué pasa con las personas que sí están realmente desamparadas? Exacto. Y te ponía, por ejemplo, un tipo que vaga por aquí, que estoy seguro de que simplemente está esquizofrénico y no tiene los recursos ni la familia que lo lleve, o sea, vaya, está loco. Okay. ¿Qué hacemos con él? Que no tiene que comer, bueno, encuentra que comer, pero duerme en la calle, no se baña. Y te refieres a alguien que lo ves aquí todos los días. Sí, o sea que ya en el Estado benefactor mexicano, este cuate vale madres porque está en la calle. O sea, si el Estado benefactor funcionara, ya lo hubieran levantado. Pero asumamos que ese es el mundo ideal. Magnífico, asumamos que el magnífica Estado, respuesta. Ajá. Gracias, que el Estado benefactor es la mejor opción. Realmente hay una cuestión acerca de la libertad. La libertad no te garantiza que vas a tomar las mejores decisiones, solo te garantiza que nadie más las tome por ti. Sí. Ahora, una cuestión es las personas que no tienen facultad de usar su razón. Ajá. Tú sabes que Rand decía que la razón es la mejor tecnología que tenemos los humanos para poder absorber la realidad y tomar mejores decisiones. Ahora, hay una minoría de seres humanos esquizofrénicos, dementes, que no tienen esa capacidad. Esa es la minoría, ¿vale? Ok, ¿qué hacemos con ellos? Bueno, si una sociedad es tan empática y le importan tanto los animalitos, los huerfanitos, los esquizofrénicos y la gente pobre, esa sociedad por sí misma, usando su propio dinero, su propio tiempo, va a venir y se va a hacer cargo de esas personas. Como por ejemplo ocurre en mi país, Guatemala. Si tú en Guatemala vas al hospital público, te morís. O sea, no te atienden. Ni siquiera es como en Europa, donde está la pantomima de que el Estado benefactor funciona. No, en Guatemala directamente te morís. Entonces, ¿qué han hecho las personas de manera individual en la sociedad civil? Han organizado patronatos y ligas del corazón, de la diabetes, del cáncer, del VIH. Y las personas más pobres de la sociedad, incluso teniendo hijos con cáncer terminal, pueden acceder a hospitales que son financiados de manera caritativa y voluntaria por gente individual para que estos niños sean tratados. Es decir, si el problema de tu sociedad es que no es empática y que le vale madres la gente necesitada, no lo vas a resolver con un Estado benefactor. Claro. Porque de hecho entonces te viene otro problema, que es el que está pasando en Escandinavia. Los viejitos se mueren solos. El tejido social de la familia, el que los nietos cuiden a los abuelos para, digamos, cerrar el ciclo de la vida, eso ya no existe. Y el Estado benefactor hace la pantomima de que funciona cuando en realidad está en quiebra. O sea, los jóvenes europeos que hoy están pagando impuestos, cuando ellos sean viejos, no van a tener acceso a las cosas que están pagando. Pero claro, nadie quiere ver esa evidente realidad, que es que el Estado benefactor está en quiebra. Segundo, es mucho más caro. Es mucho más caro que si tú agarras tu propia plata y ayudas al esquizofrénico que ves en la esquina o ayudas a la madre necesitada que te da, digamos, que te da lástima, que tiene 5 hijos y que el marido la abandonó. Es decir, mi cuestión es, si realmente tu sociedad está preocupada por los problemas de los más necesitados, no necesitas la pantomima de un gobierno que encima, entre lo que parte y reparte, siempre se queda con la mejor parte. Claro. Cuando tú directamente das dinero, tú directamente puedes ver a dónde fue ese dinero. En cambio, cuando pagamos impuestos, el gobierno agarra un gran barril, se roba hasta el 90%, como pasa en mi país, en educación y en salud, y solo tira las migajas. Y siempre está la excusa de, no, pero es que sin Estado no habría educación. Y si nos vamos al tema de la educación, no es educación, es adoctrinamiento marxista. O sea, cuando tú ves que todas las escuelas y todas las universidades en América Latina, todas, sin excepción, tienen un auditorio Lenin, un busto a Carlos Marx, un pasillo Ernesto Che Guevara, esa vaina no es casualidad, eso es estrategia. O sea, cuando algo se repite
1, 5, 10, 15 veces en todas las universidades, en todas las escuelas. En todas las universidades públicas, por Exacto. supuesto. No, y espérate, porque ahora las privadas también. Porque ahora en las universidades privadas de los niños fifís, como es el caso aquí, por ejemplo, de la ITAM, te sale un Antonio Antolini, ¿no? Diciendo que es socialista, pero socialista caviar, ¿no? Es un pobre imbécil ese hombre, pero en fin. Pero nos está pasando eso. O sea, también ahora en la educación privada, lo cool es ser progre, lo cool es ser chairo. Entonces tienes a las universidades estatales adoctrinando con resentimiento a masas que aprenden a odiar al empresario. Ante una muy justificada razón también, que es lo que yo explico acá. Claro, no es de gratis, ¿no? Permítame, no es de gratis. No es de gratis que hayan levantado todos los gobiernos de izquierda. Exactamente. ¿Por qué? Porque si tú ves el empresario latinoamericano, como a mí me gusta llamarlo, a diferencia del empresario, el empresario es un tipo que todas las mañanas se levanta a competir libremente, a cruzar los dedos de que su producto sea vendido y sea comprado. El empresario agarra el teléfono y llama a su burócrata favorito o a su senador favorito, que tal vez es su primo o es su cuñado, y dice, oye, ¿no me pones un proteccionismo de, por ejemplo, si exporta telas, ¿no? De las telas turcas, es que están viniendo muy baratas. Y mi industria ya sabes que es estratégica para la nación, porque yo doy 5,000 empleos. Y si yo me voy a la quiebra, 5,000 empleos se van conmigo. Y con esos jueguitos de mi industria es estratégica para la nación, los empresarios obtienen privilegios económicos. Entonces, ¿qué pasa con las grandes masas? Les venden que eso es capitalismo. Eso de capitalismo no tiene nada. Capitalismo es libre mercado puro y duro. Amárrate y vete a competir. Pero cuando la gente ve que hay personas que obtienen privilegios económicos, que están protegidos de la competencia y que tú cuando estás ahí abajo para poner tu empresa te piden sobornos, te piden corrupción, te hacen imposibles los trámites burocráticos, obvio te encabronas. Y entonces te vas y votas por la izquierda. Claro, o sea, todo esto tiene una lógica. Entonces, el punto es, tenemos estados benefactores o beneficencias para el propio Estado, porque al final el único que se beneficia es el Estado, por ese miedo que se le ha vendido a la gente de que sin gobierno la sociedad va a ser apática. Mira, si tu sociedad es apática y si realmente tu sociedad le vale madres que haya niños desamparados o huerfanitos o esquizofrénicos, entonces tu sociedad está podrida. Y eso no te lo va a componer un Estado benefactor, eso te lo compone la ética y los valores que se enseñan en casa. Y ahí es por lo cual la educación tiene que ser libre, porque si está en manos del gobierno, pues el gobierno te va a educar para adoctrinarte a ser un borrego que cree que solo con el gobierno sales adelante, ¿me explico? No es el gran Adam Smith. Es de Adam Smith, de La riqueza de las naciones, que también hay que recordar que antes de hacer economía, Adam Smith hace tratados de moralidad. Y hablando de moralidad y de la ética y de lo que es bueno para la humanidad, Adam Smith se da cuenta que el intercambio es lo que hace que la gente no se mate. Si yo te necesito para intercambiar porque lo que tú me das beneficia mi vida, ¿por qué te voy a matar? Si prefiero que estés vivo para que me des los zapatos que yo no puedo construir y yo en cambio darte la comida que tú no puedes cosechar porque estás muy ocupado haciendo zapatos. Entonces, Adam Smith en esa famosa frase dice, no es por la benevolencia del panadero, ni del carnicero, ni del cervecero, que tú en tu mesa tienes cerveza, carne y pan. Es porque esos cuates egoístamente, pero de manera racional, porque una cosa es el egoísmo racional, aquel que es, yo voy a procurar mi bien personal sin pasarme el bien personal de los demás. Sí, eso es importante. Eso es muy importante, porque hay gente que cree, ay, entonces el egoísmo es que yo puedo venir y acabar con todo el mundo. No, chato, así como tú tenés derechos, el otro resto de 7,000 millones de seres humanos que estamos vivos también los tenemos. Y no se vale que para tú sobrevivir arremetas contra la vida, la propiedad o la libertad del otro, que son sus derechos fundamentales. Y Bastiat, Federico Bastiat, que fue un gran deslegislador, porque él se encargó más de deslegislar en Francia que de legislar el comercio, tenía también esa famosa frase, los países que intercambian entre sí no se van a la guerra. Y cuando los bienes, cuando empiezas a prohibir que los bienes pasen entre las naciones, los tanques pasarán. Y es lo que ha pasado con el comunismo. O sea, cada vez que hay comunismo en el mundo, se tienen que poner muros porque la gente se quiere ir de ahí. Y ahí es donde empieza la guerra. Entonces, lo que hay que entender, y Jason Silva, que es un venezolano brillante de National Geographic, hizo este programa que se llama Orígenes. Y él habla de el origen del dinero. ¿Cuándo empezó el dinero? Y dice, el dinero es una de las mejores tecnologías que la humanidad nos hemos inventado para poder acortar
tiempos y distancias y poder intercambiar. Porque claro, no es lo mismo tener que transportar una vaca para intercambiarla por un barril de cerveza que si llevo dinero y solo cambio la transacción. Y además, el dinero fue un gran propulsor de confianza. Porque la razón por la que el dinero vale es porque todos confiamos en que el dinero vale. Por eso es tan peligroso dejarle el monopolio del dinero al gobierno. Porque el gobierno empieza a imprimirlo, como les ha pasado aquí en México, que han tenido un chorro de hiperinflaciones, lo empieza a imprimir y mientras más dinero impreso, menos respaldo de ese dinero con la productividad del país, y ahí es donde entonces tu dinero ya no vale nada. Por eso es tan importante que el dinero sea libre, y a mí me encanta que ahora haya competencia como las criptomonedas y que exista competencia de que la gente pueda tener la divisa que le da la gana y que gane la mejor. Si a la gente que quiere el poder le conviene la ignorancia, ¿por qué harían universidades? Porque lo que siempre te dicen los chairos es que el empresario corrompe el gobierno. No, vámonos al origen. Si yo soy un empresario y ando buscando privilegios y llamo a mi senador o a mi diputado y le digo, oye, ponme un proteccionismo. Pero el cuate me dice, brother, lo siento, constitucionalmente no tengo el poder legal de emitir leyes económicas. Entonces, en ese momento, por más que el empresario haga berrinche, patalee, quiera mandar a matar al político, no va a haber poder legal que ese gobierno pueda tener para otorgar privilegios. Muy bien. Ahora, ¿qué implica esa separación absoluta entre gobierno y economía? Implica que el gobierno no tiene que ser dueño de ningún recurso, ni del petróleo, ni del subsuelo, ni del agua, ni tampoco de venir y decir, este producto sí entra, este producto no entra, a estos productos les vamos a poner un impuesto, a estos no, porque con esa discrecionalidad que nos viene heredada desde la corona española, ¿no? Santa corona, dime a cuánto puedo yo intercambiar. Tú sí, tú no, tú también, tú depende. Ahí es donde entonces el gobierno siempre va a decir, ok, sedúceme. Le voy a dar el mejor favorcito al que mejor me seduzca. ¿Con qué? Con sobornos. Entonces, mi lucha constante contra los progres y los chairos es que ellos te dicen, el empresario corrompe al gobierno. Sí, pero porque el gobierno originalmente tiene la potestad económica legal de poder otorgar privilegios. Sí. Le quitas eso al gobierno y chingaste al empresario del que tanto te quejas. Es que es verdad, o sea, y vámonos acción, reacción. Sí. ¿Y cuál es la raíz y cuál es la consecuencia? No miremos solo las ramas de las cosas, miremos las raíces. Pero aparte, la palabra empresario se ha vuelto una mala palabra porque... Pero un empresario es un señor que pone un restaurante. Exacto. Que pone un restaurante de tortas. Que emprende un puesto negocio. De tacos en la calle. Eso es un empresario. Pero, ¿cómo sugieres tú que entonces se haga esta administración de dineros, de petróleo, de agua, de gas, de todo eso? O sea, ¿quién debería estar a cargo o esa debería ser una industria privada? ¿Cómo sugerirías tú? El que quiera, así como, por ejemplo, en la telefonía. A ver, yo no entiendo cómo en cosas que no son vitales para nuestro ser depositamos la confianza en la sociedad, como por ejemplo celulares. O sea, todos podemos vivir sin un celular. Está comprobado, antes de los años 90 éramos capaces. O sea, esto no es, a pesar de que mucha gente es adicta a él, podemos vivir sin ello. Pero esto, que no es vital para nuestro ser, se lo dejamos a la sociedad, al libre mercado. Que me lo provea el que me lo quiera proveer, y mira qué bien funcionó con orden espontáneo, que Steve Jobs apareciera, que luego apareciera Samsung. Y para cuestiones vitales, como salud y educación. No, ahí sí queremos que una bola de corruptos sean los que tienen el monopolio para decidir quién sí, quién no. ¿Por qué? ¿Por qué o sea, si desconfiamos tanto de nuestra sociedad, ¿por qué depositamos la confianza en cosas como celulares para que la sociedad se encargue de ellos? ¿Y por qué no en cosas como petróleo? Por ejemplo, para mí el problema de Venezuela se hubiese resuelto súper fácil si se hubiera individualizado la propiedad del petróleo y cada venezolano fuera dueño de sus acciones